Buenas tardes, ¿cómo les va? Quiero agradecer a la gente del IPS y a los compañeros de la revista Ideas de Izquierda y toda la gente que está involucrada en la publicación de las obras de León Trotsky por la invitación. Para mí es una oportunidad muy interesante siempre decir algunas palabras respecto de Trotsky y en particular de este libro. Es un libro, charlamos afuera con unos compañeros, complejo, un libro que tiene una dificultad en el sentido de que exige un estudio, una lectura atenta, y que lo primero que yo pensaba era, como es un libro que ya tiene, como dijo recién Juan, fue editado en 1936, tiene sus años, la primera pregunta que surge es sobre la actualidad de la lectura de ese libro. Uno puede encarar una lectura puramente histórica, cotejar datos o ver cuáles eran los debates en ese momento, y también puede ser una lectura respecto de qué nos puede decir ese libro para la época actual. Y en ese sentido, la primera observación que se me viene a la cabeza es que el contexto de publicación del libro, es decir, lo que está ocurriendo en Argentina con este crecimiento auspicioso de la izquierda radical, que es más precisamente izquierda trotskista, a contrapelo de lo que viene ocurriendo en el mundo, que es un rasgo interesante para pensarlo. En Argentina estamos viviendo justamente este crecimiento de una izquierda radical, insisto, adentro de esa izquierda la corriente trotskista, mientras en Europa, en el caso de Grecia, España y en el caso latinoamericano también, vemos otro tipo de fenómenos, que son las nuevas izquierdas, y en el caso de lo que fue en algún momento el chavismo, que se llamó el socialismo del siglo XXI. Esta tradición en la cual se inscribe el trotskismo no es esa misma tradición, con lo cual los debates se ubican quizá confrontando esa otra realidad, ¿no? Entonces, una primera lectura me parece que es importante ver qué está ocurriendo en la Argentina en relación al trotskismo como corriente. Ustedes también saben, es otra observación interesante, que revisiones o relecturas o retornos, el más conocido es a Marx, ¿no? Sin embargo, no encontramos retornos o espectros, para citar a un filósofo francés, de Trotsky, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, es un lector incómodo, en realidad. ¿En qué sentido es incómodo? Es un escritor punzante, agudo. La Revolución Traicionada, la impresión que yo tuve al leerla, fue que brindaba un análisis concreto, con datos fuertes, y además el momento en el cual es escrita es justamente un momento en el que la experiencia del primer Estado obrero que existió en la historia de la humanidad agarraba una senda que no era la que se esperaba, concretamente la burocratización o la emergencia de ese fenómeno que calculo que todos los que estamos acá lo conocemos, que es el estalinismo. Ese es el contexto en el cual escribe Trotsky, ¿no? La emergencia de algo que viene a distorsionar o a mostrar un camino no querido. Y ahí se me viene a la mente también un libro muy interesante que se los recomiendo, de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. Interesantísimo libro que hilvana la historia de Trotsky, también combinada con los sucesos en España, en la guerra civil, y la situación en Cuba, antes y en la actualidad, ¿no? Esa negación a ver, leer y estudiar quién era Trotsky, ¿no? Y ahí Padura, en un pasaje muy interesante, dice algo así, no recuerdo textualmente, pero que el esfuerzo de Trotsky era tan enorme que era algo así como vencer la inverosimilitud que presentaba el estalinismo frente a sus propios ojos. Es decir, qué increíble que era lo que estaba ocurriendo, porque cuando Trotsky escribe este libro, también es la época en la que suceden los juicios de Moscú, que es esa escandalosa y patética puesta en acto en donde se sacrifica toda la primer camada de revolucionarios históricos de la revolución bolchevique, ¿no? Entonces, el libro en sí, y el título es fuerte también, La Revolución Traicionada, invita a pensar un poco
el carácter o el estatus de la traición. ¿Qué es una traición en ese sentido? ¿Qué es lo que está queriendo decir Trotsky, ¿no? Y ahí yo veo un poco la pertinencia del libro para la actualidad. No en el sentido de decir esto es traición, esto no es traición, esto es un traidor, esto no es un traidor, sino en el sentido de realizar un análisis concreto de los procesos políticos, históricos, desde una perspectiva sociológica fuerte, porque el análisis de Trotsky es un análisis de clases, un análisis económico de las distintas fuerzas sociales que operan en la Revolución Rusa, en la experiencia soviética, y en base a lo que se esperaba, o al menos lo que había postulado Marx y Engels en distintos escritos, de la llegada o cómo sería el comunismo, que hasta ese momento nadie podía imaginarse. En el caso de la Unión Soviética, para este contexto, en esta época, Stalin y el régimen de ese entonces daban por avanzado el socialismo. Trotsky dice, no, en realidad en la Unión Soviética entonces no hay una pizca de socialismo. Y ahí empieza a desglosar minuciosamente distintos aspectos de la realidad de la Unión Soviética. Y además lo hace en un contexto en donde gran parte de la prensa progresista europea, asustada por el avance del fascismo, se negaba a criticar a la experiencia de la Unión Soviética. Eran los famosos amigos de la URSS, que hacían esos viajes iniciáticos y describían las veleidades y los grandes avances, la construcción de los tractores, las granjas colectivas, pero de la burocracia y del proceso que operaba en la Unión Soviética y los juicios de Moscú no decían nada, callaban, ¿no? Es un modelo de crítica que en la actualidad también lo encontramos, ¿no? Cuando frente a los procesos, esto que les comentaba, en Latinoamérica, Venezuela, Bolivia, España, Grecia, etcétera, etcétera, incluso los progresismos, entre comillas, que vemos en nuestro país, en Uruguay, etcétera, etcétera, se suspende la crítica en función de acompañar esos procesos, pero no se realizan análisis en sentido fuerte. Trotsky, por supuesto, el análisis que presenta, y eso también es un interés fundamental del libro, es un análisis, como bien dicen el estudio introductorio, una especie de teoría marxista del Estado, ¿sí? Trotsky dice cuáles son los aspectos desde los cuales se puede considerar que estamos hablando de un Estado obrero, y dice y señala y critica agudamente en qué sentido todavía ese Estado obrero es un Estado transicional hacia el socialismo, ¿no? Creo que el tipo de crítica que ensaya Trotsky es fundamental. Fundamental porque nos sirve en la actualidad para discutir y repensar justamente los tipos de socialismo que se nos presentan, socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero también es un libro que, editado hoy, yo en particular festejo cada vez que sale un libro de Trotsky porque, como muchos colegas formados en la academia de los años 90, y con otra trayectoria política distinta, no vengo de una formación partidaria trotskista, sino que confluyo en la actualidad, en esta corriente, los libros que se han venido publicando en relación a teoría marxista o análisis desde la izquierda sobre la actualidad y desde una perspectiva con fuerte sentido estratégico han brillado por su ausencia. Quizás por eso ustedes se ponen a pensar, los últimos bestsellers adentro del mundo de la izquierda circularon en el año 2001, el libro de Tony Negri, Imperio, Holloway también circuló bastante, luego Laclau, más en el ámbito académico y más ligado, por supuesto, al oficialismo, y más periféricamente Daniel Ben-Said, por ahí rescatado por algunos sectores de la izquierda independiente, ¿sí? Pero esos libros, a diferencia del análisis de Trotsky, carecen de esa dureza y ese análisis, insisto, de las relaciones de fuerza, que se traduce en la propuesta política frente a la cual un libro como este tiene mucho para decir, ¿sí? Si ustedes, un libro que estuve hojeando hace poco es el de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, de formación de izquierda,
sirve para comparar, no tiene la rigurosidad de Trotsky, pero es un funcionario, es un militante que llega a grado de funcionario en un Estado de las características que en la actualidad se lo toma como Estado progresista, plurinacional, etcétera, etcétera, pero que después llega a formulaciones del tipo de hegemonías débiles o hegemonías flexibles y se combina muy bien con ese discurso de los sujetos plurales, alianzas amplias en donde incluso se incorporan sectores empresarios, y todo eso tiene que ver también con una debilidad del análisis social y político, que no encontramos en este libro. Este libro, al contrario, hay un análisis fuerte en ese sentido. Entre los temas que toca Trotsky, el libro es complejo, interesante, ¿no? Requiere de varias lecturas, pero está el caso de la hegemonía obrera, la importancia de la perspectiva internacionalista, porque esta época también es donde se consolida la idea del socialismo en un solo país, la importancia del contexto internacional para que este tipo de experiencias salgan a flote, y después el análisis de Trotsky se explaya hacia zonas como la cultura, que ahí también es muy interesante. Básicamente, yo creo que uno de los grandes aportes, además de una teoría marxista del Estado, es también el de una sociología de la dominación. ¿En qué sentido? Acá se encuentra el análisis fuerte de Trotsky respecto del fenómeno burocrático, ¿no? Y ese fenómeno tiene mucha actualidad. No es la burocracia que acá se encuentra la que nosotros podemos ver, pero volviendo a la necesidad de un análisis actual de Trotsky, si hay algo que está presente en el discurso de la militancia trotskista, la palabra burocracia. Y la burocracia es un fenómeno que tiene sus características históricas, pero que también tiene sus especificidades. En la actualidad, la gran lucha del movimiento obrero en Argentina es lógicamente contra esa, no solamente contra la patronal, sino también contra la burocracia sindical. Y la burocracia sindical, cuando ustedes lean este libro de Trotsky, está muy bien explicada. Es una característica sociológica que hunde sus raíces en la cultura política de la propia clase obrera. Una de las cosas interesantes de Trotsky es que no reduce el análisis del estalinismo a la figura de Stalin, sino que dice que los elementos burocráticos de la sociedad ya habían allanado el camino para que Stalin ingrese solito y victorioso, con sus características personales, por supuesto, ¿no? Y en ese análisis de la burocracia, les decía yo, una sociología de la dominación, porque la burocracia en lo que se asiente es en ese momento en el cual las masas se cansan, no ven que sus expectativas se cumplen, se combinan o hacen una amalgama con la creación de liderazgos, el jefe, la figura del jefe tan presente en la burocracia sindical, y eso a su vez impide la movilización y la democracia dentro de las organizaciones obreras. Los análisis laterales que salen del análisis de la burocracia afectan al partido bolchevique, cómo se va anquilosando, transformando en un ejército de funcionarios, y eso ahoga la democracia proletaria, que es una de las grandes banderas de este libro de Trotsky. Por supuesto, insisto que el libro tiene una actualidad enorme porque brinda lo que a mí me seduce de Trotsky, esto es lo que quiero decir, es la inflexibilidad con la cual, o la endereza con la cual sostiene, en términos de principio, una posición política, contra viento y marea. Eso lo van a ver en todo el libro. Y en ese sentido, en estos tiempos en donde a veces el contexto de crecimiento de la izquierda trotskista a veces se combina o se confunde con expectativas electorales, por ejemplo, puede hacer olvidar que la lucha en realidad por la hegemonía tiene que ver con el desarrollo de una intervención activa en los sectores del movimiento obrero, y sin esa base social es imposible pensar una estrategia revolucionaria que tenga chances de alcanzar el poder. Es la crisis que están atravesando en la actualidad las experiencias como Podemos en España, que se están dando cuenta de que armar una estrategia de alianzas amplias, sin demasiadas precisiones, después carece de una base social fuerte.
Toda la discusión que hay, que es pesada en términos económicos respecto de la contradicción entre ciudad y campo, que está muy bien explicada por Trotsky, tiene que ver también con eso, con un proletariado en su relación con el campesinado, y en el caso de la fuerza de la burocracia, con un proletariado que no ha tenido experiencia de mando y de dominio. Eso es por ahí una de las claves de la cuestión hegemónica. Y otra de las cuestiones que analiza también, que son interesantísimas, y con esto voy cerrando para dejarle espacio a mis compañeros, decía, es el tema de la cultura, socialismo y cultura, que es un tema en el cual Trotsky se volcó como muy pocos analistas marxistas. ¿Y en dónde veía Trotsky que esa revolución era traicionada? Bueno, en un momento la experiencia de la revolución bolchevique empieza a retroceder, a tornarse conservadora. Los puestos son ocupados por burócratas y a la vez ya estamos en presencia de segundas y terceras generaciones que no han vivido la experiencia de la lucha de clases, ¿no? Y entonces se ve ahí, por ejemplo, el retorno a una concepción en donde la familia era importante, la mujer confinada a su lugar en el hogar, y toda una serie de manifestaciones conservadoras que hacían que la sociedad se aquiete. En ese sentido hay un análisis en términos de sociología de la acción, es decir, la burocracia produce, junto al liderazgo, al culto a la personalidad, una situación en donde las masas se retiran de la política y ahí la burocracia gana espacio y se instala, no como una clase social, que es otro de los grandes debates que habla Trotsky en este libro, sino como una casta dominante con características especiales, ¿no? Bueno, corto acá, me pegó un rodillazo recién, Juan, como diciendo, tenés que terminar de hablar.